saber escuchar lo que Dios está colocando en la boca de los siervos del Señor. Y si usted escucha al pastor Orlando y escucha al pastor David, sé que ellos no se han puesto de acuerdo internamente, pero han estado hablándonos y diciendo una cantidad de frases que son muy especiales y que uno tiene que estar muy atento para saber qué es lo que el Señor y el Espíritu Santo está hablando allí. Y mientras estaba esta semana orando y meditando acerca de qué compartir, yo escuchaba la voz de la conciencia, siendo también un pastor, y la conciencia de la esposa. La esposa también me hizo una sugerencia, me dijo, de pronto ese es el tema que podríamos estar hablando. Y yo orando, aunque no voy a predicar específicamente lo que ella de pronto me dijo, pero sí tiene que ver mucho que ver. Pero antes vamos a hacer algo. ¿Qué tal si usted se pone de pie un momentito? ¿Y qué tal si adoramos al Señor? ¿Le gusta cantar al Señor? ¿Usted le gusta cantar al Señor? No somos grandes cantantes, pero si los amigos cada mañana levantan su voz a cantar al Señor, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros, verdad? Y aunque no me sabía la canción de los acordes de la ofrenda, si hay una canción que usted conoce muy bien, que hace mucho rato no cantamos. Esta canción más o menos dice así, no sé si usted la conoce, dice: Señor mi Dios, al contemplar los cielos,
parte de la canción, tal vez muchos de nosotros no estamos plenamente preparados para poder ver cara a cara. Y el Señor viene pronto. Y no sabemos si somos parte de los que seremos arrebatados en las nubes. Tampoco sabemos si somos de los que nos vamos antes del rapto de la iglesia. Pero lo que sí sabemos es que un día le vamos a ver. Ese amén es tú. Amén. Solamente muy mal. Toma su asiento, por favor. Tenía un amigo pastor de jóvenes en Venezuela que hizo mucho por los jóvenes y cayó en una tremenda enfermedad, y cuando estaba en su lecho de enfermedad decía: qué curioso que siempre decimos en los cultos, queremos ver al Señor. ¿Cuántos quieren ver a Dios? ¿Cuántos quieren de Dios? ¿Cuántos quieren estar cerca de Dios? Pero ahora que estoy en el lecho de muerte y a pocos días de partir, quiero retrasar y decir: no quiero ver mi familia, quiero estar con mis hijos, no vengas pronto, no quiero estar tan cerca de tu presencia. A veces no estamos preparados. Me gusta predicar de la palabra de Dios. Si tiene papel y lápiz, aprovechelo. Si tiene Biblia, vamos a pasar por muchos pasajes y vamos a tener la oportunidad de la multimedia, si nos lo permite. Creo que mi hermano Humberto tendríamos que hacer un clic al archivo para poder pasar. Estamos haciendo unos ajustes, ya tenemos la televisión o la señal en streaming, estamos saliendo por Facebook, estamos haciendo ya cambios de cámaras, por eso usted ya ve 2 y más cámaras. El hermano Humberto está haciendo una obra maravillosa, está aprendiendo de ese sistema, estamos haciendo ajustes. Ténganos un poquitico de paciencia, porque siempre hay fallas con los acoples y las cositas, pero estamos haciéndolo de la mejor manera para el Señor. Me gusta hablar de la palabra del Señor y me gusta hablar de hechos muy concretos también cuando hablamos de evidencias. Y leyendo, investigando, me doy cuenta que en el año de 2007, este periódico que es muy conocido aquí en los Estados Unidos, publicó una noticia acerca de una encuesta que hizo la Asociación de las Personas Jubiladas en los Estados Unidos, y arrojó unas evidencias. A mí siempre me gusta hablar con evidencias y cosas concretas. ¿Qué dijo este periódico en esta ocasión? Dijo que el 50%, de las personas de 50 años o más, ellos creen en la vida después de la muerte. Yo no sé si usted cree en la vida después de la muerte. En el año 2007, las personas de 50 años o más lo podían creer, pero también el 94% de las personas decían que había la existencia de un Dios y de un cielo que es real. ¿Cuánto porcentaje? 94% de las personas lo creían. Y también dice esa encuesta que más del 50% de estas personas creía que hay un cielo, y que con el paso de los años la gente estaba teniendo más conciencia acerca del cielo. Eso fue en el 2007. Las estadísticas más recientes me hablan de que para el año 2021 ahora han cambiado un poquitico. No sé si usted piensa que ha cambiado para bien o para mal. Por lo menos sé que multimedia no está cambiando para bien aquí. Entonces vamos a tener, si me ayuda por favor mi hermano, ya que pasar la diapositiva desde aquí. Porque investigando me di cuenta que para el año anterior, 2021, una fundación, Pew Research Center, hizo también esta serie de encuestas y se dio cuenta
que el 73% de los adultos estadounidenses creen que sí existe un cielo, mientras hay un 62% que cree en la existencia de un infierno. Las cosas no parecen muy buenas, muy halagantes cuando seguimos leyendo la encuesta, porque dentro del grupo de los cristianos y varios subgrupos que hay allí, aunque expresan la creencia de un cielo, 9 de cada 10 de los que nos llamamos protestantes o evangélicos, ellos creen realmente tanto en el cielo como en el infierno. Y si comparamos con otros grupos cristianos, solamente el 74%, por ejemplo, de los católicos comparten la creencia del cielo. O sea, que si miramos números, decimos que increíble que profesamos lo que supuestamente dice la Biblia, pero no lo creemos. Y es una distancia bastante considerable. Cuando nosotros miramos estas encuestas de los que dicen que no creen en el cielo y que no creen en el infierno, pues el porcentaje ronda alrededor del 26% nada más, teniendo en cuenta que hay un 7% de estadounidenses que creen en algún tipo de vida después de la muerte, y solo hay un 17% de personas que no creen en que hay una vida después de la muerte. Hay una preocupación que surge entonces en medio de los que predicamos y de los que profesamos tener algún tipo de religión, y es que hay personas que no creen que existe un cielo, hay otros que creen que eso existe pero que el infierno no es real. Y la respuesta entonces es: ¿cuál es nuestra postura con respecto a la vida después de la muerte? En la siguiente diapositiva quiero decirle que son muchas las respuestas que el ser humano también ha tenido con respecto al tema de la muerte. No nos gusta hablar de este tema. Creemos que vamos a vivir para siempre. Hemos hecho películas acerca de muertos que regresan, hemos hecho películas, libros, novelas, historias de ficción con respecto al tema de la muerte. Y aún los antropólogos también han encontrado respuestas de los pueblos anteriores con respecto a este tema. Por ejemplo, los aborígenes australianos, ellos creían que después de morir iban a ir a una isla que era distante, lejana de Australia, y que iban a morar allí. Otros pueblos como los peruanos y también polinesios, ellos creían que iban a ir a vivir al sol o a la luna después de la muerte. Los nativos americanos, algunos de estos grupos creían que sus espíritus, cuando ellos murieran, iban a ir a cazar el espíritu del búfalo. En Egipto, la gente cuando moría era enterrada con sus pertenencias, con sus riquezas, e incluso con esclavos, porque ellos pensaban que iban a un viaje muy largo y que iban entonces a necesitar comidas, riquezas y también a sus esclavos, a sus sirvientes. Y me llama la atención lo que un filósofo romano muy interesante para leer, llamado Séneca dijo que el último día de una persona sobre la tierra es el día del nacimiento, de su nacimiento en la eternidad. Así que piense usted un momentico en esa frase. ¿Cómo será el último día de nosotros aquí en esa tierra? Será el último, pero no nos damos cuenta que ese mismo día será el primer día de nosotros en la eternidad. El ser humano fue creado, diseñado por un Dios que es eterno. A su imagen y semejanza fuimos creados. Por lo tanto, el ser humano también fue llamado para ser eterno. El problema está en que muchos no saben dónde van a pasar su eternidad. Sin embargo, lo interesante es que, aunque muchos no lo saben, y aunque muchos dicen ser cristianos, como las encuestas que empecé a nombrarle hoy,
tiene incertidumbre y no sabe qué va a pasar con sus vidas. Y este tema es muy bien aclarado por el Señor a través de diferentes escritores. Por ejemplo, cuando nosotros miramos a Salomón escribiendo acerca de la muerte, en la siguiente diapositiva nos dice que Dios todo lo hizo hermoso. En el capítulo 3 de Eclesiastés, Salomón dice que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que alcance al hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Por lo tanto, en nosotros ya hay innata una eternidad de la cual usted y yo debemos de tener conciencia. Y cualquiera que diga que no cree en la vida después de la muerte, está entonces reprimiendo la verdad, está entonces reprimiendo no solamente esa verdad, sino que está aislándose y negando la existencia de un Dios que también es eterno. Negar la eternidad es negar la presencia, la existencia de un Dios que es eterno. Por lo tanto, este es un tema bien delicado. Y el apóstol Pablo también se expresa con respecto a este tema. Y en Romanos capítulo 1, verso 8 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad y la injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora, cuando miramos esto, es que tenemos una vida después de la muerte. Y nosotros como creyentes debemos de tener el consuelo y la alegría más grande de saber con certeza que hay un mañana, que hay una esperanza de gloria, que hay un Dios que es real y que nos está recibiendo con sus brazos abiertos. El Señor no dejó este asunto de la muerte a la deriva, o para que el hombre haga conjeturas, o para que el hombre esté adivinando, o para que el hombre esté tanteando. No es un misterio. Este tema es una certeza real que está escrita en la palabra de Dios y que nosotros no debemos enfrentar con miedo, ni con temor, ni con confusión, ni con incertidumbre. Tampoco es un estado de limbo como muchos esperan, que después de la muerte van a estar pasando por un estado de purificación, o que vamos a ser como fantasmas que estamos divagando por ahí entre las tierras y las almas en pena, o las almas benditas que andan por allí, o que vamos a ir a un lugar de un purgatorio. Esa no es una doctrina real, y la palabra de Dios tiene respuesta. Pablo, por ejemplo, nos escribe en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5 y en el versículo 8, dice y nos habla de la presencia, de estar ausentes del cuerpo. Esto es el morir, pero estar presentes en Dios. Es una gran afirmación. El apóstol Juan también se pronuncia y el Señor habla, registra Juan las palabras del Salvador diciendo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, es una certeza. El Señor habla de un tema real. Aunque esté muerto, va a vivir. Esa es una doctrina que nos debe diferenciar y tener característica con respecto a las otras religiones y a las otras posturas. Cuando miramos algunas de las siguientes religiones, posturas, en la siguiente diapositiva, vemos que hay muchos grupos que creen en la reencarnación y no en la resurrección. Muchas doctrinas enseñan que hay vida después de morir, pero para poder trascender en la historia uno tiene que morir una y otra vez, hacer cada día cosas mejores para tener la oportunidad de tener una vida siguiente mucho mejor, para alcanzar un estado de nirvana, de perfección, de estar más cerca de Dios. Eso enseñan algunas de las doctrinas de los hombres. Sin embargo, ¿qué dice el cristianismo? El cristianismo nos enseña que primero que todo vamos a vivir con Dios. Diga a la persona que está a su lado: vamos a vivir con Dios. ¿Qué nos enseña la Escritura? Que usted y yo vamos a vivir con, y hago énfasis en ese con Dios, porque vamos a ver también que el cristianismo nos enseña a retener nuestra personalidad e individualidad. ¿Qué significa esto?
que usted y yo vamos a recibir un espíritu perfeccionado y vamos a recibir también un cuerpo glorificado cuando usted y yo entremos en un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Quiero decirle que número 3, el cristianismo nos dice que no vamos a ser absorbidos en Dios. En otras palabras, no vamos a ser consumados y a pertenecer o convertirnos en un Dios. No, la Biblia nos enseña que vamos a reinar con Dios. Esta creencia debe ser parte de nuestra vida cristiana. Era tan importante esta creencia que cuando miramos los cristianos del primer siglo, en las catacumbas que están allí en Roma, se encuentran cómo estos cristianos realmente tenían esperanza en un futuro, que ellos realmente estaban convencidos que se iban a encontrar con su Dios, que se iban a encontrar con su Señor y con su Salvador. Y usted puede ir a Roma y puede leer algunas de las inscripciones que están allí en las catacumbas. Por ejemplo, hay frases como el que vive con Dios. Allí está la tumba de este cristiano, de este hermano nuestro. Está en una tumba, por ejemplo, el que fue llevado a un hogar eterno. Eran conscientes. En esas catacumbas reza otra frase como: en Cristo Alexander no está muerto, sino que vive. A lo que quiero decirle es que los cristianos de la antigüedad sí tenían muy presente ese pronto encuentro con su Creador y con su Señor. Sin embargo, cuando yo comparo el cristianismo de muchos de hoy comparado al cristianismo que nos dejaron nuestros primeros padres, vemos que hay una gran variedad y muchos cristianos están viviendo su vida loca, no tan religiosa. No sea tan religioso, hermano, no sea tan legalista. Estamos viviendo de una manera tan diáfana, tan suave, como si no hubiera un encuentro con el Señor y si no hubiera una salvación. Y ante esto el Señor nos habla. Y usted puede apuntar en sus notas Filipenses en el capítulo 1, cuando Pablo también dice de una manera enfática: porque para mí el vivir en Cristo y el morir es que. Pablo lo tenía claro. Pablo sabía que con su encuentro con el Señor, aunque fuera a morir, para él morir no era una pérdida. Para él morir era encontrarse con su Señor al momento de partir, y ansiaba un encuentro con el Señor. También más adelante llega y lo dice de una manera también enfática Pablo a los filipenses, ahora en el versículo 23: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo, mire el deseo de Pablo. Pablo decía: yo tengo el deseo de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Nuestros mensajes hoy en día a través de la radio, de la televisión, de muchos púlpitos, es aferrarnos a la tierra, en que usted puede conquistar, en que usted puede lograr, en que usted puede vencer aquí, en que usted conquiste aquí, en que se extienda aquí, a que tenga casas aquí, a que prospere aquí. Hay muchos mensajes que nos están enfocando hacia la tierra, nos están llevando a tener siempre nuestros pies en la tierra, pero a quedarnos, a bañarnos, a proseguir, a perpetuarnos en esta tierra, y nos estamos olvidando que hay una eternidad con el Señor, y es allí donde tenemos que tener nuestra mirada en Cristo Jesús, en las cosas que no son pasajeras, sino en las que son eternas. Todos decimos amén. Este es un mensaje para entonces levantar nuestra mirada y no aferrarnos tanto a lo que el mundo está diciendo. Nos enseña: si usted lo puede confesar, si usted lo puede creer, usted lo puede tener. Muchos mensajes que nos están llevando a mirar el mundo, a amar el mundo, a permanecer en el mundo, pero nos están desviando la mirada de a dónde es que realmente nosotros tenemos que estar. Pablo nos enseña en la segunda carta a los Corintios que así, en el capítulo 5, versos 6 y 8, usted que está tomando sus apuntes: así que vivimos confiados, dice Pablo, siempre, confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque andamos ¿por qué? Por fe, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Para el creyente, amado hermano, amado amigo que nos está viendo a través de las redes sociales, la muerte es simplemente la mano que abre la puerta al cielo. Y vamos a mirar este tema de una manera muy especial, pero quisiera contar un poquitito
de esta mujer que usted va a ver allí en pantalla. Amy Carmichael. Esta mujer fue famosa porque fue a la India. Fue una misionera que ganó almas, hizo un trabajo especial. Y esa mujer vivió inválida por muchos años hasta que murió en 1951. Los dolores y las prescripciones médicas, los cuidados que le dieron los médicos a ello fueron muy delicados para ella poder vivir su vida un poquito mejor. Y cuando ella salía a sus brigadas de evangelización, de atender las vidas que ella compartía el evangelio, un día una amiga muy preocupada por su salud, por haber quedado inválida, llegó y le dijo: Amy, no te agaches tan rápido, no hagas esos movimientos, te estás arriesgando, podrías morir si haces eso. A lo que Amy, de una manera muy especial, en forma de broma, responde: sin embargo, debo resistir la tentación. En otras palabras, lo que está diciendo es: sé que me estoy exponiendo, estoy agachándome, pero podría morir, pero ¿quién va a perder la oportunidad de encontrarse con el Creador? Ella estaba deseando realmente un encuentro con el Señor. Ella prefería estar allí en la presencia de su eterno Dios. Un escritor, 50 años de que Juan escriba el libro del Apocalipsis, Aristides, que era un ciudadano griego, en sus escritos dice lo siguiente, contándole a un amigo acerca de ese grupo loco de los cristianos que ya estaban llenando la tierra. Él dice: si un cristiano muere, todos se regocijan y dan gracias a Dios y escoltan su cuerpo a la tumba mientras cantan con acción de gracias, como si estuvieran simplemente despidiendo a un amigo que se va de viaje por corto tiempo. Mire la convicción de los cristianos, la forma como ellos entregaban un testimonio vivo de fe para el Creador, una ofrenda fragante que iba a ser recibida por los abrazos del Señor. Nosotros estamos viviendo de una perspectiva con respecto al cielo que no es la correcta. No hemos predicado mucho acerca de esto. No pretendo enseñar mucho acerca de esto porque el tiempo no me lo permite, pero sí quiero tomarme el atrevimiento de dejarle a usted la inquietud de cómo será cuando usted esté, como dicen los norteamericanos, face to face, cara a cara con el Señor. Porque un día le vamos a estar viendo ojo con ojo. ¿Cuánto decimos amén? Esa manera estuvo muy tibio. Yo sé que queremos vivir más días y yo sé que queremos ver cosas más grandes y queremos ver nuestros nietos crecer y queremos ver muchos de los sueños que tenemos, pero por más grandes sueños que tú tengas en esta tierra, el mayor sueño que tiene que haber en nosotros es verle cara a cara y caer rendidos a sus pies para orar. El apóstol Pablo confronta a los creyentes al escribirles acerca del cielo en la primera carta a Tesalonicenses en el capítulo 4. Pero también Pedro anima a los creyentes y los fortalece a esos cristianos que están siendo perseguidos y que están entrando en sufrimiento, y les recuerda acerca del cielo, les habla del cielo. Usted puede leer su primera carta en el capítulo 1. Pero no solamente el apóstol Pedro y el apóstol Pablo hablaron acerca del cielo de los creyentes, sino que también el mismo Señor Jesucristo, de hecho, confrontó a sus discípulos al hablarles acerca del cielo. Y usted puede leer Juan capítulo 14 en su casa. Ahora, yo creo que estamos a las puertas de verle pronto. Estamos muy pronto de poder ver a nuestro Rey. ¿Usted está listo? Por eso es que toda esa preintroducción, ahora sí para el tema. El mensaje se llama pronto, muy pronto. ¿Cómo se llama el mensaje que vamos a compartir? Pronto, muy pronto. Pronto, muy pronto. Ay, mi amigo, cuando estamos hablando acerca de esto, déjenme entonces darle pequeños puntos. El primero del mensaje. Quiero hablarle del fin de la era de la iglesia. Es el primer punto de mi sermón.
tranquilos que no nos vamos a ir tan tarde, así que vayamos a la Biblia. Apocalipsis, el pastor ha estado mencionando Apocalipsis. Él nos nombró de esta manera Apocalipsis. Hace 8 días estuvimos hablando y hace 15 días el pastor nos han estado hablando acerca de estos temas del encuentro con el Señor. En el capítulo 4 quiero basar mi enseñanza. Realmente yo he querido predicar un poquitico de la adoración. Me encanta predicar acerca de esos temas de la adoración. No soy el gran pianista, no soy el gran cantante, no, solo tengo muy en claro. Sé que desafino muchísimo, sé que no tengo tanta destreza, pero algo que sí tengo es el corazón de poder adorar a Dios, y que va mucho más allá de notas musicales. Y en Apocalipsis capítulo 4 me llama mucho acerca de la adoración celestial. Si usted estuvo pendiente, las canciones que cantamos en la adoración, todas hoy estamos honrando al que está en el trono, el que está sentado en el trono, y los ángeles adorando al que está en el trono, y una iglesia que adora al que está en el trono, porque allá es nuestro destino final. En el capítulo 4 dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahora, cuando miramos esto, quiero que usted note, dale un clic por favor, Humberto, en la anterior. Quiero que en la anterior nota, por favor, disculpen, en la anterior diapositiva, quiero que usted note cómo comienza este verso. Este verso comienza con la frase: después de esto. ¿Y cómo termina este versículo? Después de estas cosas. ¿No le llama la atención esto? ¿A qué se está refiriendo ahí en el versículo 1 el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu, escribiendo la revelación de Jesucristo, Apocalipsis? ¿Cómo comienza ese verso diciendo después de estas cosas y termina después de estas cosas ese versículo? Ahora, cuando miramos esto en el griego que está escrito, me llama la atención porque esta frase es la palabra metatauta, en el cual está hablando acerca de un punto de vista que ahora llama la atención para decir: hay una contradicción. Estoy hablando de algo, pero algo le cambió el sentido de la oración. Y entonces me llama a pensar, el apóstol está viendo algo y dice: después de esto ocurre algo, pero ¿qué es estas cosas que estaba pasando allí? Hay una nueva visión entonces que el apóstol va a recibir y que nos va a enseñar, que en el capítulo 2 y en el capítulo 3 estaba hablando acerca de la relación de Cristo con las iglesias y el mensaje a las 7 iglesias del capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis. Pero dice ahora, después de esto, después de estas enseñanzas, después de estas cartas, después de estos mensajes a las cartas a las 7 iglesias, entonces llama la atención que hay un giro, hay ahora un nuevo propósito de enfoque, y está entonces marcando la diferencia. Para ello no voy a hablar de los temas escatológicos que tanto también me apasionan, sino que usted ahora va a entender que va a haber un cambio, va a haber una transformación de lo que va a pasar en la relación ya no de Cristo con las iglesias, sino que la iglesia va a pasar por un proceso de transformación y va a tener un encuentro con el Señor, y es una relación entre la iglesia y Dios Padre, y esto va a acontecer en el cielo, va a acontecer entre los capítulos 4 de Apocalipsis hasta el 19. Es una relación que está la iglesia ausente de una gran cantidad de acontecimientos que van a pasar aquí en la tierra, de la cual usted y yo tenemos que participar allá en el cielo. ¿Cuántos decimos amén? Pero hay unos acontecimientos que la iglesia desaparece, y entonces Juan del capítulo 4 del capítulo 19 narra tribulaciones, copas de ira, juicios de Dios, jinetes y todo lo que la gente dice: oye, el Apocalipsis es feo, eso no me gusta. Muchos cristianos me dicen: solamente me gusta lo bonito, pero desconocen y algunos especulan acerca
de este libro y tergiversan la correcta doctrina. Y es entonces nuestro compromiso con Dios como pastores, prepararnos para poder tener el mensaje claro, directo y certero de qué es lo que realmente Dios está hablando, para que el pueblo no desconozca los tiempos futuros. Usted y yo necesitamos ser preparados en lo que va a pasar en los próximos días. Hay una promesa que el Señor le dice a la iglesia. Acompáñenme rápidamente a la siguiente diapositiva, a la carta de Juan en el Apocalipsis. En el Apocalipsis, Juan capítulo 5, verso 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Ayer recibí una llamada, iba para una reunión de pastores y me dicen: Dani, una compañera del colegio, Dani, tú que viviste la situación en Venezuela, tú que conoces de primera mano cómo están las cosas aquí en Colombia, está pasando esto. ¿Cómo fue el proceso en Venezuela? ¿Será que hay esperanza de que Colombia no se transformara como una Venezuela? Yo quisiera decirle a ella, y quería haberle dicho: tranquila, las cosas van a cambiar, las cosas van a estar bien. Pero me dice: es que ya se consigue comida en Venezuela. Le dije: sí, pero ¿sabes cómo la están consiguiendo? ¿Cómo se sostiene la gente en Venezuela? La gente desconoce la situación en otro país, y entonces hay una cantidad de incertidumbres en Colombia. Y si eso está pasando en el plano terrenal, imagínense lo que está pasando en el plano espiritual, donde hay desconocimiento espiritual. Por eso es nuestra función enseñar qué es lo que está ocurriendo. Quisiera decirles a la gente que la cosa va a cambiar y se habla de recesión y que esto va a mejorar, pero si yo miro la luz de la palabra, las cosas no van a estar mejores cada día. Y si hablamos con el pastor Orlando, seguro él me va a decir: las cosas cada día van a ser más complicadas, cada día las cosas serán más difíciles, y más para nosotros los cristianos, pero estamos preparados. Ninguno dijo amén, yo se digo amén. Cuando nosotros leemos allí en Apocalipsis capítulo 3, dice: pero te guardaré. La palabra que está escrita en el griego es la palabra tereoek, que significa literalmente: te voy a sacar de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo. El mundo está empezando a ser probado, pero todavía no somos realmente la prueba de la cual el Señor estaba hablando, y que vamos a hablar un poquitico más adelante con otros pasajes. Va a venir un tiempo muy difícil para el mundo, pero la iglesia, según su palabra, va a ser guardada, va a ser cuidada, va a ser protegida, va a ser levantada y va a ser puesta en el seno del Señor. Ahora, ese es un bonito tiempo de esperanza. Cuando nosotros miramos entonces, Pablo escribe también en la primera carta de Tesalonicenses, en el capítulo 5, escribe acerca de este encuentro. En el capítulo 5, verso 9, la siguiente diapositiva dice: porque no nos ha dado Dios, no nos ha puesto ¿para qué? Dios no nos ha puesto para ira. Dígale a su hermano que está a su lado: ten esperanza. Dios prometió que te va a proteger. Hablando un poquito acerca de esta ira, porque no vamos a hablar de todo lo que va a acontecer durante los tiempos, eso tendríamos que pasar varias horas. Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 1 le dice en el verso 10 que va a llegar un momento donde se va a esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pregunto: ¿la Biblia nos habla abiertamente que viene un tiempo de prueba? Sí. ¿Habrá tiempo de ira? Sí. Yo no sé si usted ha visto a alguien enojado o bravo. Hay gente que pierde sus casillas. El Dios que nos han predicado a nosotros es un Dios de amor y bondad.
ni nos imaginamos a ese Dios bravo y enojado. Y si la Biblia dice que Dios se va a enojar, eso sí va a ser ira, eso sí va a ser desatar una cantidad de acontecimientos que serán bravos. Yo ni siquiera me quiero imaginar ese Dios tan bravo. De un Dios vivo, dice la Escritura. No nos gusta esos mensajes de la ira de Dios. Háblenos mejor del amor de Dios, ay, de la prosperidad de Dios, ay, de la misericordia de Dios. Pero es que este es un tema de misericordia, que aunque está diciendo que aunque viene momentos de ira, aún así nos va a guardar. ¿Eso es misericordia? Sí. ¿Eso no es un mensaje de amor? ¿Eso no es un mensaje sincero? ¿O quiere que nosotros sigamos engañando, diciendo todo va a ser bonito, parte, traiga dineros, ofrende, que eso garantiza su salvación? No le podemos seguir engañando. Tenemos que predicar lo que la palabra del Señor dice. Ahora, cuando nosotros hablamos de esta ira, tampoco tenemos que hacer referencia a lo que será el juicio ante el trono de Dios, el juicio de Dios ante el trono blanco. Ese es otro tipo de ira que tendríamos que mirar después. Eso está en Apocalipsis capítulo 20. Pero la Biblia nos está hablando a no tenerle miedo a ese tipo de ira. ¿Por qué? Porque usted y yo vamos a ser encontrados, recibidos por el Señor. Que tengan miedo a aquellos que escucharon estos tipos de mensajes, que no convirtieron sus corazones y que se quedaron en la tierra. Para ellos sería muy bueno que estos mensajes sean también reenviados y que ellos los tengan, para que después digan: en algún momento a mí me dijeron la verdad y no me engañaron. Ahora, va a venir un juicio eterno. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuál es entonces esa ira de Dios a la que la iglesia le tenía miedo? Cuando nosotros miramos en la voz del apóstol Pablo animando a la iglesia de Tesalónica y a la iglesia de Filadelfia, les está prometiendo que van a ser guardados de esa ira, que los iba a quitar del alcance de ese juicio de Dios. Y esta ira va a cubrir toda la tierra durante un gran periodo de tribulación, que será 7 fuertes, difíciles años como nunca en la historia ha habido sobre la tierra. Sin embargo, viene la promesa que la iglesia va a ser raptada o arrebatada, como lo dice la primera carta a los Tesalonicenses en el capítulo 4, verso 16, que el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con el Señor en el aire, y allí estaremos con el Señor para siempre. Es importante entonces entender que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación, para nosotros entonces poder interpretar literalmente y entender correctamente el enfoque de la tribulación. Cuando nosotros entonces leemos cuál es la posición de la iglesia y qué necesitamos nosotros tener frente a ese tiempo de ira o frente a ese tiempo de tribulación, muchos piensan que la iglesia va a pasar por ese tiempo de purificación, de tribulación, como creen algunos grupos religiosos, que hay un purgatorio para purgar las penas y para purificar la iglesia. Entonces la iglesia va a pasar por la tribulación, afirman algunos, pero eso no es lo que dice la Escritura. La tribulación va a venir por un proceso difícil para purificar al pueblo de Israel, mas no a la iglesia. Es un tiempo donde los hebreos y los israelitas van a ser confrontados, para ellos ser purificados, para ellos entonces tener su mente abierta y su corazón sensible a ese Mesías que ellos rechazaron, pero que todavía están esperando por primera vez. Y este tiempo les va a llevar a ellos a reflexionar que sí hubo un Salvador y que su nombre es el Salvador Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Es nuestra realidad. La iglesia no está entonces en este tiempo aquí en la tierra. La iglesia estará celebrando las bodas del Cordero, donde estaremos ya no siendo iglesia del Señor, sino que pasaremos a ser esposa del Cordero. Dígale a su hermano que está a su lado: dejarás de ser iglesia.
dejarás de ser y ahora le dirás, serás esposa. ¿Qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice que la iglesia ya ha sido redimida, ha sido perdonada, ha sido purificada y ha sido lavada por la sangre del Cordero. Eso nos enseña la Escritura. Y además, esta posición de decir que la iglesia pasa por tribulación es como pensar que es un tiempo de purificación, de purgatorio para los cristianos que están cargados de pecados y que no aceptaron a Cristo y que estuvieron jugando con el Evangelio y entonces se quedaron en el Cristo y necesitan entonces ser purificados. Bueno, querido hermano, querida hermana, nosotros no necesitamos ser castigados para estar en condiciones. Jesucristo sí fue condenado, castigado, azotado por todos nuestros pecados. Y al aceptarle a Él como Señor y Salvador, y al tratar que nuestra vida siga los pasos de ese Salvador, nos hace estar en las condiciones necesarias para poder ir al cielo por medio de la obra de Cristo en la cruz y en nuestro lugar. No hay obra que usted y yo podamos hacer en esta tierra para podernos ganar el cielo. No hay obra, excepto que la obra del sacrificio del Cordero de Dios. Romanos capítulo 8 dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Mire, mi amigo Juan también se expresa. Yo sé que algunos me van a decir, pero entonces, si ya recibí la salvación, puedo vivir como quiera y hacer mi vida pecadora como quiera, y entonces ya fui salvo. No es lo que dice la Escritura. Algunos están peleando entre la fe y las obras, si hay que hacer fe y obras, o la Biblia no nos pone a contender entre la fe y las obras. Por el contrario, la Biblia nos dice, si usted tiene fe, entonces muestra con obras que es diferente, que las obras no son necesarias para alcanzar la salvación, que solamente la salvación llega por aceptar a Cristo, la condenación llega por rechazar a Cristo. Pero si yo digo que he aceptado a Cristo, entonces debo manifestar obras que demuestren mi fe, mi creencia, que aunque no sea yo perfecto, porque así como hago fe, obras buenas y obras malas, no está Dios sumando allá, entró un gol, perdió uno, empató el partido, está en ella unas cuentas allá, sino que Él está viendo la acción de la iglesia, cómo se perfecciona en humildad y en sencillez por el mensaje de Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo, para entonces manifestar que fue salvo por Cristo en la cruz. Ese es el Evangelio. En el capítulo 4 de Apocalipsis, cuando nosotros estamos leyendo, dice después de estas cosas. ¿Qué cosas? La era de la iglesia. El tiempo en que la iglesia es quitada de la tierra, y ahora viene un mensaje que Juan va a empezar a hablar y compartir. Después de estas cosas viene el tiempo del encuentro entre la iglesia y su Salvador. Por ello la iglesia necesita estar velando, anhelando la venida de Cristo. La pregunta es que muchas veces nosotros no estamos entendiendo esto. Y entonces, de aquí en adelante vamos a entender que Apocalipsis, el enfoque de Juan en el Apocalipsis no es la iglesia, sino es la nación de Israel. Y así, de esa manera, podemos interpretar correctamente lo siguiente: que cuando vemos la visión de la mujer y el dragón en Apocalipsis capítulo 12, algunos interpretan que esta mujer es un grupo religioso denominacional muy extenso sobre la tierra. Sin embargo, vemos que esta mujer representa a Israel y no a la iglesia. Cuando leemos acerca de los 144,000 sellados, está hablando de judíos, de hebreos, de hombres judíos, vírgenes, con unas cualidades excepcionales,
Y no está hablando de un grupo de cristianos ni tampoco aquellos que están predicando acerca de los 144,000, tocando las casas con sus revistas para alcanzar a los 144,000. Cuando nosotros leemos de la manera correcta Apocalipsis, entonces vamos a entender por qué hay un enfoque en el templo para el periodo de ese tiempo, de lo cual hace 8 días compartíamos con el pastor las noticias. Ya están construyendo, se está todo listo, está codificado, todo está, las vestiduras, todo está preparado para un templo. Pero eso es para los cristianos, no, es para los judíos, con sus ceremonias y sus rituales y todo lo que ellos piensan hacer, porque recuerden que los judíos son tan cerrados que dicen gentiles. No, gentiles, eso no es para iglesia, eso no es para gentiles, eso no es para colombianos o americanos, eso es para ellos, para ellos. Eso va a ser celoso, porque algunos cristianos hoy en día quieren volverse también judíos y se cambian hasta el nombre y nacieron con raíces bien americanas, indígenas o negros, pero están poniendo kipá y están celebrando Shabbat y están hablando una cantidad de leyes y de tradiciones que son netamente de judíos, equivocando el mensaje. Hasta hablan ya una cantidad de enseñanzas que parecen, pero no son. Apocalipsis hay que entenderlo, entender que el foco de este periodo de tribulación es para los judíos purificarse, pero va a purificar toda la tierra. Esos serán tiempos muy difíciles. Por eso la iglesia, el Señor le ha prometido que la va a guardar. Y al hablar al final de esta era, entonces ahora el Señor a través de Juan nos pone un enfoque y nos habla del cielo. En el capítulo 4, verso 1, repetimos el texto, dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Hay una puerta que se abre. Esa puerta es la que va a dar acceso para que Juan entonces ahora pueda vislumbrar, contemplar, recibir y escribirnos lo que va a pasar después. Ahora Juan es llamado a subir. Su cuerpo queda en la tierra, pero en el espíritu es llevado al cielo. En el capítulo 4, en el verso 2 ahora dice: y al instante yo estaba en el espíritu. ¿Y en dónde se encontraba ahora? En el cielo. Y nosotros nos preguntamos: ¿dónde está el cielo? ¿Cómo es el cielo? Obviamente el cielo está arriba. Él dice: sube acá. De hecho, la palabra hebrea para cielo es la palabra hebrea Shemayim, que significa lugar alto o grandes alturas o las alturas más altas. Y si usted toma la palabra cielo del griego, es la palabra Ouranos, de donde viene también el nombre para el planeta Urano. Y Uranos en el griego también significa lugar elevado o lugar muy elevado. Así que cuando está haciendo referencia de esta palabra cielo, está llevando el Señor a Juan a un lugar mucho más alto, más elevado que los mismos cielos que conocían los seres humanos hasta ese momento. Usted y yo tenemos que hacer memoria y entender y recordar que Cristo vino de un lugar muy alto, muy elevado, y vino a morar entre nosotros, descendió a la tierra para luego mostrarnos el camino para llegar a ese lugar que es muy alto y muy elevado. Efesios capítulo 4, en el versículo 10, dice que el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces estamos hablando de un lugar que es mucho más que los cielos o que el lugar más alto que los humanos habían podido entender o imaginar. Hay un lugar que es demasiado especial, y allí es donde entonces es llevado el apóstol.
Cuando Jesús regrese por usted, diga amén. Cuando Cristo regrese por nosotros, al final de esta era de la iglesia, que está en el Apocalipsis 3, y el principio lo que estamos viendo ahora en el capítulo 4 de Apocalipsis, Él va a descender y va a ser arrebatada a su iglesia. Y nos habla que vendrá también una nueva Jerusalén, que vendrá del cielo, Apocalipsis capítulo 21, vendrá también desde los cielos. Y dice el apóstol Juan, y vi descender del cielo una ciudad, y describe la ciudad. Cuando nosotros leemos Ezequiel, también nos menciona de un personaje que estaba ya en ese lugar tan alto y quiso subir a los cielos, al más alto del trono de Dios, y se rebeldizó contra Dios y fue enemigo de Dios y se constituyó enemigo de nosotros, hablando de Lucero. Entonces tenemos que entender a qué lugar se refiere Juan cuando expresa la palabra cielo. Nosotros vemos que Pablo también dice que estuvo en un tercer cielo. Entonces ahora tendríamos que pensar, si Pablo habla de un tercer cielo es porque hay dos antes. Hay otros dos de los cuales la Biblia también tiene respuesta. Y la Biblia nos habla entonces de tres tipos de cielos. En el primero de ellos se refiere a la atmósfera o a todo lo que rodea el planeta Tierra. En nuestros libros de ciencia lo conocemos como la troposfera. Y si usted lee al profeta Isaías, por ejemplo, él se refiere a ese primer cielo. Isaías en el capítulo 55, verso 10 dice: la lluvia y la nieve descienden de los cielos. Está haciendo referencia al cielo que usted y yo vemos, al cielo del cual usted contemplamos, donde las aves pueden desplazarse. David también se refiere a ese cielo y dice que Dios cubre las nubes de los cielos y prepara la lluvia para la tierra. Eso está en el Salmo 147, en el verso 8. Entonces encontramos el primer cielo. ¿A este cielo es que se refiere Juan? No. A este cielo no es el que Juan está expresando que fue arrebatado, fue llevado a ese lugar. En el segundo cielo encontramos el espacio que está sobre el primer cielo. Es lo que nosotros llamamos el espacio exterior o el cielo exterior, donde habitan los planetas, las estrellas y las billones de galaxias que existen. ¿La Biblia nos habla de este cielo? Sí, nos habla de este cielo. Génesis capítulo 1. Dios crea el sol, Dios crea la luna, Dios crea las estrellas, y en el versículo 17 dice: y las puso Dios en la expansión de los cielos para anunciar o para alumbrar sobre la tierra. Ese es el segundo cielo. ¿Será ese cielo el que Dios nos va a llevar a nosotros, o al cual Juan fue llevado o arrebatado para llevarnos a ese segundo cielo? No lo es. Hay un tercer lugar, que es la morada de Dios. Es donde están las huestes celestiales. Y usted puede leer Salmo 33, por ejemplo, donde David dice que desde los cielos Dios miró a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Salmo 33, versos 13 y 14, se puede apuntar usted allí. A ese lugar es el cual Juan fue llevado y del cual estamos hablando en este momento. Quiero decirle, mi amado hermano, ese cielo es literal. Ese cielo es real. No es producto de una imaginación. No es un universo paralelo como nos han querido dar a entender, o como muchos físicos también hablan, nos dicen de otras leyes de dimensiones, de la cuarta dimensión, y algunos hablan de quinta, de sexta y hasta más dimensiones. No estamos hablando de esto, estamos hablando de un lugar que es real, del cual el Dios real habló a través de su palabra, que es real. ¿Cuántos decimos amén? Es un lugar donde hay una ciudad, donde hay calles, es un lugar donde hay puertas que son reales, donde hay personas reales, donde hay redimidos reales y donde hay un Dios que es real. Diga por favor amén. ¿Qué dijo Jesús con respecto a eso? Juan capítulo 14, en los primeros versos de ese capítulo, Jesús dijo: en la casa de mi Padre
Muchas moradas hay. Y si así no fuera, si esto fuera mentira, está diciendo, si yo les estoy mintiendo, yo no les hubiera dicho esto, diría Jesús. Pero yo no soy palabrero, estoy transliteralizando esa expresión. Yo no soy puentero, yo no los estoy engañando, no les estoy predicando diciendo palabras por emocionarlos o por motivarlos. No es real. Jesús está diciendo, es real. Sí, hay moradas y yo las estoy preparando y con mi Padre las vamos a preparar para todos ustedes. No los estamos engañando, es real. Y si Jesús lo dijo, yo lo creo. El problema está que muchas veces los cristianos no lo estamos creyendo. La Biblia número 1, entonces, del periodo de la iglesia. La Biblia número 2, de la ubicación o el lugar donde usted íbamos atrás. Pero número 3, quiero hablar de lo más especial de ese lugar. Y es el trono de Dios. Aleluya. Es el lugar más sublime. Yo quería conocer la Torre Eiffel. Era un sueño. Era un sueño que tenía desde niño. Mi papá viajó y yo vi esa foto, y yo vi ese monumento desde niño y dije, algún día quiero estar allí. Me parecía grande. Pero por ningún monumento en la tierra va a ser tan sublime, tan grande, tan majestuoso como el trono de Dios. Apocalipsis capítulo 4, verso 4. Ya Juan subió, está en el cielo, pero ahora él se va a centrar en lo más especial de ese lugar. He aquí un trono establecido en el cielo, en el trono uno sentado. El que está sentado allí obviamente es el Padre. Y lo vamos a ver más adelante, pero quiero anticiparme con algo. Porque muchos me dicen, bueno, si el Padre está sentado en el trono, ¿dónde está Jesús? Y la respuesta que nosotros decimos es A la diestra. ¿a la diestra de qué? De Dios Padre. Entonces, perdónenme, Señor, esta representación. Si yo soy Dios, si yo fuera Dios, y este es el trono mío, ¿a dónde estaría Jesús? A la diestra. A su izquierda, a mi derecha, a la derecha de Dios, o sea, a su izquierda. ¿Y el Espíritu Santo dónde está? Sí, es que la iglesia queda con... Y ya tenemos la imagen, ya tenemos ubicado todo de la Trinidad. Pero es que perdemos la esencia de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Entonces no pueden haber dos tronos. Porque si hay aquí un trono central, el del Padre, habría un tronito para el Hijo. Y la Biblia no dice que hay dos tronos, hay uno. Y entonces, ¿por qué dice que a la derecha? Nosotros ya tenemos una imagen ahí. Cuando la Biblia dice que está sentado en el trono, no es que el Señor Dios Todopoderoso se cansó y está sentado en una eternidad pasada, en un presente actual y en un futuro, y Él está sentado porque es que el Señor le haga la avaricia. No. Lo que Juan está viendo allí es esa figura del emperador cuando llegaba a su trono y se sentaba. Y un emperador o un rey comenzaba a gobernar después de que le ungían, después de que le colocaban corona, y cuando se sentaba por primera vez, desde ahí comenzaba a mandar. Esa es la figura que está viendo Juan, a uno que está sentado con dominio, con autoridad, con derecho de hacer juicio, con liderazgo. Esa es la figura que está mostrando. Y cuando se habla de diestra, la diestra para los hebreos y bajo el contexto bíblico habla de autoridad. O sea que no es que esté geográficamente ahí, porque si Dios está aquí en el Padre y aquí está el Hijo, entonces este lugar pertenece al Hijo y este pertenece al Padre, y si el Padre no puede ocupar este espacio y este espacio no lo puede ocupar
ocupara el Hijo, entonces no sería omnipresente, porque o ocupa esta silla o ocupa esta silla. Entonces, ¿cuál? No, Él es Dios, Él es omnipresente, lo llena todo en todo. ¿Sí le cambia un poquitito la perspectiva ahora? Porque muchas veces nosotros estamos cantando al que está sentado en el trono y nos lo imaginamos allí y decimos, bueno, ¿quién es que está sentado en el trono? ¿Será Jesús o será el Padre? Y perdemos la noción con respecto a este que está sentado en el trono. Cuando habla de que está sentado, está hablando de la soberanía, del poder de Dios. Él no está cansado, Él está reinando. Necesito terminar. Gracias a Dios, mi hermano. Amén. Apocalipsis capítulo 4, verso 3. El aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina. Está en el verso 3. Juan se queda sin palabras. Ahora él necesita, y esa es una razón por la cual se nos dificulta a nosotros interpretar correctamente Apocalipsis, porque usted y yo no vivimos Apocalipsis, no vimos Apocalipsis o todo lo que vio él allí. Y Juan empieza a expresar con palabras que él medio puede conocer, con las cuales él necesita transmitir un mensaje, y él trata entonces a hablar. Si yo a usted le digo, imagínese en su mente un carro, yo le digo la palabra carro, imagínese un carro, probablemente usted ya tiene en su mente el carro que usted tiene o el carro que a usted le gusta o le desearía tener. Pero si yo hablo, ¿qué carro piensa usted? ¿Qué carro tiene usted en su mente? ¿Qué carro tiene en su mente? Estamos hablando de diferentes tipos de carros. Ahora, si Juan dice, yo veo un trono, usted se imagina un trono grande, un trono pequeño, un trono ancho, usted tiene diferente. Y como nunca ha visto un trono, y menos el del cielo, por eso se nos cuesta, y nos cuesta a nosotros tratar de interpretar correctamente el Apocalipsis. Entonces Juan ahora necesita decir, por ejemplo, yo vi en los cielos unas estrellas. Y nosotros pensamos una cantidad de frases y palabras, porque con los años encontramos que eso que pensábamos que era una estrella, ya no es una estrella, eso es un planeta. A mí de niño yo veía alumbrar algo grande y me decía, eso que está alumbrando es un lucero. Y yo, un lucero. Pero cuando voy a los libros de la astronomía, los astrónomos no hablan de luceros, hablan de planetas. Y resulta que lo que estaba viendo no era un lucero, era un planeta. Pero como nosotros no sabemos de eso, Juan expresa y dice, todos son estrellas. Y nosotros nos confundimos con respecto a eso. Ahora, Juan no puede expresar la belleza y la gloria del trono. Y lo primero que dice, me llama la atención cómo está brillando. Es semejante a una piedra de jaspe. Y entonces allí le puse la diapositiva, me busqué cómo era el jaspe para poder empezar a tratar de interpretar. Y es una piedra roja, me llama la atención el color rojo, y con eso comienza. No me voy a tener mucho en esto, pero quiero decirle que en el pectoral del sacerdote, cuando entraba el sumo sacerdote, en ese pectoral la primera piedra que tenía era un jaspe, y cada piedra representa un hijo de las tribus de Israel. El primer hijo de Israel, de Jacob, ¿cuál era? Rubén. Esa piedra representa a Rubén. Y usted va a encontrar otros pasajes que no tenemos tiempo para poder analizar y mirar esto, acerca de esto. Sin embargo, hay otra segunda piedra, que es el sardio, que la ve Juan. Y lo curioso es que el sardio es la última piedra del pectoral del sacerdote. Entonces está considerando la primera piedra que representa el primer hijo ¿de qué? ¿De quién? De Jacob. Y el último hijo ¿de quién? Está haciendo referencia a los judíos, a los hebreos. Está hablando del pueblo de Israel. Primera y última referencia. El primer hijo es Rubén. El último hijo, ¿cuál es? Que tuvo Jacob. Benjamín. Muy bien, ahí ya salió. Ahora, cuando estoy hablando de esto y Juan trata de expresar, está diciendo, es tanta la misericordia de Dios que incluso esas piedras las nombra en Apocalipsis como parte de los fundamentos de la Nueva Jerusalén. Están esas dos piedras allí marcadas también. Y entonces el Señor está mostrando a Juan diciendo, en medio de mi gloria yo tengo un pacto con mi pueblo, y ahí está, en mi diseño divino, en mi eternidad está la humanidad, está mi pueblo, están mis hijos.
Yo tengo un pacto. Yo nunca me he olvidado del plan y propósito que tengo con mi pueblo. Allí Juan está en ese momento en el Espíritu viendo todo lo que está pasando, recordando las promesas que Dios tiene para su pueblo, y ahora ve un arco iris. Y había alrededor un arco iris semejante al espectro de la esmeralda. Y no me voy a meter a especular, como muchos especulan, que esta piedra significa esto, que esto significa esto. Ese es mi papel de especular con respecto a la Biblia. Pero sí de leerme lo que ella dice. Juan ahora se queda anonadado con esa representación. Y usted, cuando se habla del arco iris, inmediatamente recordará el arco iris con el pacto de Dios para con la humanidad. Entonces, si las primeras piedras están hablando del pacto con el pueblo de Israel, el arco iris está hablando del pacto con la humanidad. De esta manera, Dios no solamente quiere salvar a judíos, sino a toda la humanidad. Y toda la humanidad no necesita convertirse, a hablar o compartir como judíos. ¿Me están entendiendo? No tenemos que vestirnos con kipás, ni hacernos circuncidar, ni cambiar los nombres. No, nosotros somos parte del plan de salvación para toda la humanidad. ¿Cuántos decimos amén? Y en el trono de Dios vemos un maravilloso recordatorio de que la misericordia de Dios es grande como su gloria. Finalizo diciéndole esto, mi amigo, mi hermano. Las noticias cada día son más fuertes. Los noticieros nos están anunciando caos, recesiones, violencias, inmigrantes de por lado y lado, guerras y plagas y enfermedades, y nos están anunciando una gran cantidad de noticias. Pero yo quiero decir lo siguiente: no se deje engañar por lo que ve a su alrededor. No se deje entretener por lo que sus oídos están escuchando. No siga prestando atención a noticias que son reales, sí, pero que al final serán pasajeras. El mundo pasa en sus deseos. La palabra de Dios es eterna y para siempre. Su vida y mi vida no dependen de lo que digan los sabios, eruditos en las diferentes áreas, que les respetamos por su postura, por su educación, por lo que han alcanzado, pero ellos no son la voz de Dios. Respetamos a los dirigentes de las naciones cuando hablan de política, de sus decisiones, pero hay uno que es sublime, que está sentado en su trono, y su nombre es nuestro Dios, nuestro Señor, el gran yo soy. Steve Lawson, en su libro Heaven Help Us, Cielo Ayúdanos, menciona un escritor que yo respeto mucho, A.W. Tozer. Dice Tozer: la iglesia necesita ser transformada con la visión del cielo y de Dios. No el Dios que está de moda el día de hoy, que busca llamar la atención prometiendo éxito. El Dios que deberíamos ver y conocer es el soberano de los cielos. Él es el que está sentado sobre su trono, el que despliega los cielos como una cortina, quien tiene la tierra como estrado a sus pies, quien llama a las estrellas por su nombre y las dirige con el poder de su majestad. Póngase de pie, por favor, amada iglesia. ¿Estamos preparados para entrar a ese cielo y ese encuentro con el Señor? Yo creo que deberíamos de prepararnos cada día más y más. El cielo no es un estado mental, como tampoco el infierno es un estado mental, de los cuales muchos dicen: ¿cielo? ¿Infierno? ¿Qué peor infierno que este? Así dicen muchos. No tienen ni idea de lo que es realmente el infierno. No. Finalizo con esta pequeña historia. Un gran predicador ahí puso una diapositiva de una boda. Muchos sueñan con tener una boda en la playa, ahí en la arena, bonito. Resulta que en esa ceremonia, se lo voy a leer rápido, un predicador, escritor, autor de libros y columnas de revistas, Mark Buchanan, él dice que después de presidir una boda en la playa, un filósofo se le acercó
y le dijo: pastor, ¿usted cree todo lo que predicó? Y el pastor dijo: sí, yo lo creo. Este muchacho osado le dice: ¿sabe que yo no creo eso? Yo creo que la vida es justificada en la misma vida. La vida es para vivirla, la vida está dotada de gran cualidades para poder disfrutarla. La vida justifica la vida. Y el predicador le dice: sí, usted está diciendo eso porque estamos aquí en la playa, estamos en un momento bonito, la brisa, el sol, los novios, la alegría, la comida, todo está bonito. Pero mientras usted y yo estamos aquí, yo estoy pensando en un joven que conocí meses atrás, que estaba llorando, drogadicto, de muchos años, que hace 15 años no veía a su mamá y que le pude comprar un tiquete para que se fuera en bus a visitar a su mamá después de tantos años. Para ese joven que vivió ese infierno aquí en la tierra, la vida no justifica la vida. Son muchas las hambres, los vituperios, las humillaciones que ese joven tuvo que vivir y que esa madre también tuvo que vivir. Y mientras estoy contando esto, él recuerda a otro joven. Le dice: mientras estoy recordando, hace tiempo conocí un hombre no recuerdo, un hombre bueno, un hombre juicioso, un hombre trabajador, un hombre que le fue bien en los negocios. A los 20 años era gerente de una gran empresa, un hombre muy prodigioso, con una linda familia, con unos hermosos hijos. Hijos que no pudo tener con su esposa, pero que adoptó, 3 en África y 1 en México, y tenía una vida esplendorosa, todo era hermoso. Pero cuando estaba haciendo la adopción de su último hijo, el mexicano, le están entregando también un dictamen que por causa de su tembladera y sus condiciones físicas le estaban diciendo: usted tiene un diagnóstico de esclerosis múltiple. ¿Será que para ese hombre la vida justifica la vida? ¿Qué le puedo decir a esas dos personas?, le dijo el predicador al filósofo. El filósofo se quedó sin respuesta. Porque mi amigo, mi amiga, lo que quiero decirle es que la vida no justifica la vida. Llegará un momento donde nosotros tenemos que entender que hay una eternidad, que todo lo que se vive aquí es pasajero, que a veces nos enojamos, que a veces peleamos, que a veces nos desmayamos, que a veces no estamos contentos. Muchos decimos: la vida no es completa, todo es real, pero hay una eternidad que será completa. Hay una eternidad en la vida que estará por siempre y para siempre, donde el Señor enjugará nuestras lágrimas, Él llenará nuestros vacíos, Él nos permitirá estar en sus brazos de amor y podremos nosotros hablarle al que está sentado en el trono, y Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cierre sus ojos por un momento. Padre, hoy venimos delante de tu presencia para adorar y bendecir tu nombre, para expresarte nuestro amor y nuestra gratitud. Hoy queremos, Cordero de Dios, Señor, ser más conscientes que los tiempos están avanzando, que los tiempos, Señor, han cambiado y que cada día podemos escuchar más tus pasos venir sobre la tierra. Cada vez, Señor, se está haciendo más palpable lo que muchos profetas y muchos apóstoles, muchos de tus siervos en el pasado nos expresaron. Hoy más que nunca estamos en las antesalas de poder tener un encuentro real con nuestro Rey, que muy pronto nosotros vamos a poder ver y contemplar tu gloria, tu bondad y tu misericordia. Señor, ayúdanos a estar preparados y dignos de poder entrar en tu gozo y en tu regazo. Señor, ayúdanos, Señor, a ser conscientes cada día de nuestra vida de aquel que está sentado en su trono. Por más que las economías cambien, por más que las circunstancias sean adversas, por más que las cosas no se nos den como nosotros pensamos, por más que nosotros estemos atribulados, fatigados, angustiados, por más de que nuestro dinero no alcance, por más de que estemos viendo las noticias de muertes, de violencia, de enfermedades y todo el caos, Señor, sabemos que vendrá un tiempo de adversidad como nunca antes hubo en la tierra.
Señor, guárdanos en el hueco de tu mano y prepara nuestros oídos para que cuando escuchemos esa trompeta, que con voz de mando descenderá desde los cielos, podremos nosotros entonces atender a esa voz y poder estar entrando en tu gozo, aunque no lo merezcamos por nuestras obras. Pero Señor, por tu gracia, por tu amor, por tu fidelidad a tu palabra, por el amor sobre cada uno de nosotros, Señor, ayúdanos a estar preparados. Y mientras estemos aquí, ayúdanos a alcanzar a uno más para tu gloria, a uno más para que te conozca, para uno más pueda permanecer y pueda disfrutar de esa eternidad contigo y para siempre, Señor. Señor, al salir de este lugar, somos conscientes del mensaje que ha sido hoy predicado y ayúdanos, Señor, a tenerlo vivo, vivenciar en cada momento de nuestra vida, desde ahora y para siempre. Señor, bendecimos la iglesia que hoy nos acompaña, a los que están a través de los medios de comunicación, hoy los bendecimos, guárdalos para la gloria de tu nombre. Y así como está la iglesia, voy a pedirle al pastor Orlando que por favor nos despida en oración, nos bendiga en oración para esta semana y poder así continuar estas labores, porque Cristo viene pronto. Eterno Dios, gracias, Dios mío, por el contenido de tu mensaje, Dios mío. Gracias, Dios mío, porque nuestros oídos han estado despiertos hoy y nuestro corazón preparado para escuchar las cosas que están para suceder. Te pido, bendito Dios, que con la bendición que llegamos aquí, también tú, Padre Santo, nos despidas a nuestros hogares. Que cuando lleguemos a nuestros hogares, Dios mío, la unción tuya que llevamos a través de tu palabra, Dios mío, sea un canal de bendición permanente en nuestros hogares. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo ahora imparto la bendición sacerdotal. Que Dios nos bendiga en esta semana, que Dios nos ayude en esta semana y que principalmente te tengamos a ti como primicia de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, declaro este servicio terminado con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén.